Y una tercera opción es la renegociación. Acá no se requiere previsión contractual y la renegociación la puede solicitar cualquiera de las partes siempre y cuando acaezca alguna de las causales que están previstas en el artículo 49 de la ley. Básicamente estamos hablando de causas de fuerza mayor o incluso cuando no se arriba un acuerdo en el régimen de modificaciones pactado, o sea, cuando está pactado en el contrato y las partes, aún cuando esté pactado en el contrato, la posibilidad de modificar en determinadas situaciones, no se arriba un acuerdo, allí también, obviamente, cualquiera de las partes puede solicitar la renegociación y si no surte efecto, allí podrá acudir ya a un tribunal arbitral a efectos de dilucidar esa situación. Se prevé la posibilidad de ceder y de subcontratar, de ceder el contrato. Para la cesión se requiere la autorización previa y expresa de la Administración Pública Contratante, que deberá analizar si quien se propone como el nuevo contratista cumple con todos los requisitos necesarios que fueron observados al momento de la elaboración de las bases de contratación, adaptándolas a la situación actual. Esta cesión siempre se podrá hacer, salvo que obviamente se hayan considerado a ese contratista por algunas cualidades especiales y que no pueda ser objeto de cesión por ende del contrato. Y allí lo que tiene que ver con la garantía de cumplimiento del contrato va a quedar vigente hasta que se constituya por el cesionario una nueva garantía de cumplimiento del contrato. En lo que tiene que ver con la solución de controversias, la ley establece que o como mecanismo para solución de controversias, en lo que refiere a la etapa de ejecución del contrato, el arbitraje. Acá en derecho administrativo se discutió mucho sobre si era posible el arbitraje o no en relación a cuando el Estado es una de las partes. Pero bueno, esta ley adopta una decisión en ese sentido de que sí es posible y en definitiva es el mecanismo para la solución de las controversias que se susciten en la ejecución del contrato, o sea, como vimos en lo que refiere a la modificación, a la resolución del contrato o a la solicitud de renegociación, etcétera. Allí la ley es clara en ese sentido y se debe aplicar el arbitraje para cualquier tipo de controversia planteada durante la ejecución del contrato. Para la designación de los árbitros se vaya a las soluciones que están previstas en el Código General del Proceso y seguramente en lo que refiere al procedimiento no está establecido en la ley, pero la reglamentación se remitirá seguramente a las soluciones que hay a nivel del Código General del Proceso. Bueno, espero haber terminado en hora, así que gracias. Bueno, entonces dejamos el último bloque de nuestra presentación de hoy para la CND, donde Victoria nos va a explicar el trabajo que ellos están llevando adelante. Bueno, antes que nada, buenos días. En nombre de la CND agradecemos al estudio para su invitación para participar del seminario. Gracias a ustedes también por venir. Bueno, dado que ya más o menos les expusieron lo que es el marco teórico, legal y económico de los PPPs, mi idea es contarles un poco más de la operativa, de los proyectos, digamos el ciclo de proyectos en el cual participa CND y contarles también un poco sobre los proyectos que nosotros estamos trabajando. Entonces, la primera aclaración que me gustaría hacer es, quizás algunos de ustedes se preguntan por qué CND en todo este proceso y cuál es la relación de CND, digamos, con la infraestructura. Entonces me pareció relevante contarles un poco que con la nueva ley de creación del ANDE, la ley 18.602, CND adquiere un nuevo rol en el que se establece que CND tiene como objetivo contribuir a ejecutar y promover mayores niveles de inversión en infraestructura pública. De ahí un poco que el vínculo de CND con la inversión en infraestructura.
Más específicamente, algunos de los cometidos de CND bajo esta nueva ley son los que se pueden ver ahí. Por ejemplo, actuar como concesionario de proyectos de infraestructura pública de transporte, ejercer como administradores fiduciarios de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de infraestructura financiados con recursos públicos, bueno, constituir sociedades comerciales con entes autónomos para el desarrollo de infraestructura, y el último punto, que es el que quizás más se asemeja a lo que nuestro rol en lo que es al proceso de proyectos de participación público-privada, que es analizar y preparar proyectos de inversión, así como identificar áreas de oportunidad en infraestructura pública. Entonces, básicamente nuestro rol en los proyectos de PPPs es un poco exactamente eso: analizar y preparar y estructurar los proyectos, siempre y cuando la administración pública desee trabajar con nosotros. Entonces, para explicarles un poco más cuál es el ciclo del proyecto y cuál es el rol de CND en el ciclo del proyecto, quería presentarles un poco este esquema. Entonces, a modo así breve de explicación, todos los proyectos surgen de la administración pública contratante, ya sea el Ministerio de Transporte, como en el caso de los corredores viales, el Ministerio del Interior para el caso de las cárceles, por ejemplo. Entonces ahí la ley establece que el Ministerio de la Administración Pública Contratante puede elegir a CND para ayudar en la estructuración por contratación directa, o en todo caso podría contratar a un consultor cualquiera, pero tendría que hacer un llamado público, una licitación a un estructurador. Entonces, en el caso que la Administración Pública decida trabajar con CND, CND actuaría como un rol lateral, como asesor de la Administración Pública, siempre trabajando en conjunto con la Administración Pública en todo lo que son los estudios, los pliegos y la estructuración de los proyectos. Entonces, el primer paso es que se firma un convenio entre la Administración Pública y CND, en donde se acuerda la cooperación entre ambas organizaciones y se comienza a trabajar. El primer paso es elaborar un perfil de proyecto y un estudio de elegibilidad de cuán aplicable es el proyecto para que sea un proyecto que se haga por PPP. Una vez realizado ese primer estudio, la idea es que se haga este perfil y el estudio de elegibilidad hagan un primer pasaje por el MEF y la OPP, en el cual ellos, la idea es que haya un paso por el MEF temprano, para que el MEF pueda decir este proyecto, o el MEF y la OPP, perdón, puedan aclarar, por ejemplo, este proyecto no está en el plan estratégico del gobierno, mejor no sigamos con este proyecto, si les interesa, si no, si tienen recursos o no. Entonces, una vez que nos dicen, ok, este proyecto es de interés público, entonces continuamos trabajando. El siguiente paso de vuelta de CND junto con la administración sería preparar los estudios de factibilidad y valor por dinero. De vuelta, estos estudios, una vez que estén listos, tienen que pasar de vuelta por un informe del MEF y la OPP, básicamente validando y aprobando los estudios y chequeando que el proyecto tenga valor social, que el proyecto tenga valor por dinero, y que de modo que hacerlo por PPP es la opción más adecuada. Entonces, una vez que se comprueba que el proyecto tiene valor para la sociedad y tiene valor por dinero, se pasa a la realización de los pliegos. En realidad, técnicamente, la realidad es que los pliegos se van haciendo en paralelo para tratar de agilitar los plazos y que este proceso no sea eterno. Bueno, una vez que tienen los pliegos realizados, de vuelta los pliegos hacen un pasaje por el MEF y el OPP para dar seguridad al MEF y al OPP de que los pliegos fielmente reflejan la distribución de riesgos que se pactó con el gobierno, que los riesgos que quiere asumir y cuáles no, y que los pliegos reflejan esa decisión. Bueno, y ahí sí, una vez que se tiene la aprobación para los pliegos, se hace el llamado a ofertas, y con la aclaración de que quien hace el llamado es la Administración Pública Contratante, no es CND. En principio, aquí terminaría este primer rol de asesor de la CND, y ahí ya continúa con lo que Adrián les contaba, que todo es todo lo que es el proceso del llamado, el estudio de las ofertas, la adjudicación provisional, etc. Bueno, más en concreto, entonces, un poco
como vieron de este diagrama que les presenté, hay dos grandes áreas en las cuales CND apoya en la estructuración. Una son los estudios y otra es la realización de los pliegos. En cuanto a los estudios, un poco contarles la operativa en los proyectos que estamos y cómo nos estamos manejando. Bueno, como les dije primero, se firma un convenio macro, un convenio marco, un convenio específico, que son los que, por ejemplo, hoy en día ya tenemos con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transporte, con la Intendencia de Maldonado, con la Dirección Nacional de Aduanas y la Intendencia de Montevideo. Con lo que respecta al perfil y el análisis de elegibilidad, bueno, ahí un rol nuestro es contar con los manuales, de modo que también, como Silvina les comentaba, la idea es que haya una metodología estandarizada y que todos los proyectos sigan los mismos pasos. Por lo tanto, lo que respecta al perfil, la OPP y el SNIP ya están elaborando manuales de lo que sería un perfil de proyecto, y la idea es que todos los proyectos que pasen por la CND van a seguir estrictamente ese manual. Y en cuanto a elegibilidad, como es un estudio que se hace particularmente para los para los proyectos de PPP, este manual claramente aún no existía en el SNIP ni en la OPP, por lo que se contrató a un consultor internacional experto en estos temas y que está trabajando con la CND para la elaboración de este manual. A modo de información, estos estudios ya fueron realizados para algunos de los corredores viales, para el proyecto de cárceles y para el proyecto de centro de convenciones en Maldonado. En lo que respecta a factibilidad, de vuelta acá, la OPP y el SNIP ya están elaborando y ya tienen un borrador muy avanzado de lo que es lo que debería ser un estudio de factibilidad, por lo cual la idea es que de vuelta CND seguirá estrictamente esos manuales. Y acá estos estudios ya se están haciendo para algunos de los corredores viales, para cárceles y para centro de convenciones. De vuelta estos estudios de factibilidad ya están encaminados. En lo que respecta a valor por dinero, de vuelta es un estudio muy particular de los proyectos de PPP, por lo que no existía un manual, y de vuelta se contrató un consultor internacional que es una persona que hizo los manuales de valor por dinero para Perú, para Colombia, y nos está ayudando a elaborar la versión para Uruguay. Eso ya está avanzado y se está comenzando a aplicar a este manual para el proyecto vial, ya está bastante avanzado, y para el proyecto de cárceles está en etapas más iniciales. Bueno, el otro gran rol es los pliegos, que también es un factor fundamental, porque, como les decía, el pliego tiene que reflejar exactamente lo que, digamos, la distribución de riesgos que se quiere, tiene que tener, como dice acá, en la literatura internacional hay muchos factores de éxito que se identificaron según la experiencia internacional, que tienen que estar presentes para que una PP sea exitosa. Por ejemplo, tiene que haber un correcto diseño de incentivos y penalidades, de modo que no sean ni demasiado flexibles ni demasiado rígidos, para que el privado tenga incentivos a hacer las cosas bien. Bueno, todo eso son aspectos que el pliego debe reflejar y recoger perfectamente. Con respecto al proceso de selección, de vuelta, ahí el pliego debe establecer un mecanismo de selección de las ofertas que sea transparente, que asegure la competencia. Lo mismo con el criterio de adjudicación. Adrián les presentó algunos de los que son los criterios de adjudicación que se manejan, y bueno, también es parte del diseño definir para cada proyecto cuál es el criterio de adjudicación más adecuado. En cuanto a financiamiento, también el pliego debe reflejar cláusulas que den seguridad al privado, que den seguridad al sector público. Bueno, entonces toda esta tarea, de vuelta, es una tarea que hace CND en conjunto valga la aclaración, en conjunto siempre con la administración pública contratante, sobre todo en el caso del Ministerio de Transporte, que tiene un equipo con mucha experiencia en este tema, por lo cual el equipo legal de CND está trabajando en conjunto con ellos en la realización de los pliegos. Por lo cual, como les decía, se está trabajando en paralelo a los estudios, se está trabajando en paralelo en la elaboración de los pliegos para tratar de acelerar este proceso y que los proyectos puedan salir al mercado lo antes posible. Bueno, eso es un poco, era el rol de CND en lo que es la estructuración de los proyectos y el estado en el que estamos.
Pero como también decía Adrián, CND tiene un rol grande en lo que es capacitación del sector público y la idea es no solo concentrar conocimiento en CND, sino que CND colabore en la capacitación de tanto actores públicos como privados para que Uruguay tenga una masa crítica de gente que pueda llevar adelante estos proyectos. Son proyectos que requieren de un conocimiento técnico específico bastante grande, por lo cual consideramos importante la tarea de capacitar a todas las personas o instituciones que de algún modo estén involucradas en este proceso. Acá quisiera destacar que el Ministerio de Economía firmó un préstamo FOMIN, una cooperación técnica más bien de FOMIN, en lo cual se tiene, como dice ahí, aporte FOMIN como $1.200.000 de aporte de FOMIN para capacitación, y CND, digamos, es la unidad ejecutora de ese FOMIN. Entonces tiene 4 componentes. Un componente que es apoyo al marco normativo y legal, en donde ahí la idea es un poco también capacitar a todos los involucrados en todo lo que es el marco legal, el marco normativo de las PPPs. Un componente que es el más grande, que es el componente 2, de fortalecimiento de las capacidades locales, y en ese marco están desde la elaboración de los manuales, realización de presentaciones, cursos, bueno, todo lo que se crea necesario y que la administración pública y los privados necesiten para estar capacitados para llevar adelante estos proyectos. Un componente 3 que es básicamente colaborar con 2 proyectos pilotos, en el cual en estos el FOMIN nos da plata para traer especialistas en ese tipo de proyectos y gente que nos asesore específicamente para esos proyectos. Y un último componente que es desarrollo de instrumentos financieros, en los cuales también ahí hay fondos para realizar estudios acerca de financiamiento, cuál es la mejor estructura de financiamiento para los proyectos, etc. Bueno, entonces un poco contarles con esos fondos y con fondos de CND un poco lo que se ha hecho. En primer lugar, se hizo un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid que nos ha resultado muy provechoso por varios motivos. En primer lugar, los técnicos de Madrid están todo el tiempo en contacto con nosotros, aclarando, ayudándonos con dudas de los pliegos hasta los estudios. Todas las dudas que tenemos muchas veces las vamos consultando con ellos por mail y enseguida nos responden. También se hizo un seminario introductorio para las PPPs con gente de la Universidad Politécnica a fines del año pasado, y recientemente se lanzó un diploma en desarrollo y gestión de infraestructuras que también ha tenido mucho éxito, y en el cual participan muchas de las instituciones vinculadas y relacionadas a los proyectos, por lo cual creemos que va a ser una instancia muy buena de capacitación. Tenemos contratado, como les decía, expertos en los temas para la realización de manuales. Se está haciendo el manual para el perfil de elegibilidad, se está haciendo los manuales de valor por dinero, y se están haciendo los manuales de procesos para distribuir entre las administraciones públicas para guiarlos en el proceso de cómo realizar y por dónde empezar con este tipo de proyectos, digamos, cuál es el camino que tienen que transitar. Después también la CND, junto con el equipo del MEF y el OPP y con los ministerios que estamos trabajando, en particular el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, hemos realizado visitas a experiencias exitosas sobre los proyectos que estamos trabajando. Recientemente se fue un equipo del Ministerio de Transporte y alguien de CND a España a ver proyectos viales. Estuvimos con Silvina y con gente del Ministerio de Transporte y el OPP en Perú viendo su experiencia en financiación de proyectos y en proyectos viales. Fueron también un equipo de gente, fue a México a capacitarse en el tema. Fuimos a Chile también. Bueno, hemos tratado de recoger lo mejor de la región para volcarlo acá en Uruguay. Y también, bueno, por ahora equipos también de CND, MEF, OPP y los ministerios que estamos trabajando, hemos participado de seminarios y de diplomas a distancia con el PIAPEM en México. Hay otro diploma en Madrid que también está por comenzar, bueno, a distancia, que todo sumando a capacitar a, digamos, todos los que consideramos que participarán de este proyecto para que los proyectos salgan de la mejor manera posible.
Bueno, y para finalizar un poco contarles de la cartera de proyectos más o menos que estamos manejando. Creo que, como todos saben, los proyectos viales son los más grandes. Esta es un poco la cartera de proyectos viales, que si bien se está reestructurando, el Ministerio acaba de terminar un trabajo de una, digamos, redefinición de lo que serían los proyectos. Más o menos la esencia son los mismos, pero hay algunas modificaciones. Aquí no se ven porque son más bien de tramos dentro de estas rutas que se fueron sacando o agregando. Pero bueno, este es un poco el paquete de rutas. También la aclaración de que estos números son claramente preliminares. La idea es que se está haciendo los estudios de factibilidad para muchas de estas rutas en este momento, con la idea de claramente afinar esos números de modo que los pliegos y el llamado se pueda hacer de la forma más veraz posible. De todas formas, bueno, el primer proyecto vial que va a salir y que sí está más avanzado y que la idea es que salga para finales de este año, principio del año que viene, es la ruta 2124, que es esa que ven ahí. Bueno, un poco el trazado ya está, o sea que no es obra nueva, son obras más bien de rehabilitación mayor y mantenimiento, y también incluye algunos bypasses en la zona de Nueva Palmira, Dolores y Mercedes, para evitar que la ruta entre por el centro de las ciudades. ¿Qué tipo de proyectos se está pensando? Bueno, se está, como les contaba un poco Silvina, pensando en proyectos de pago por disponibilidad, en los cuales el Ministerio fijará ciertos estándares de calidad que se le van a pedir al privado, que claramente tienen que ser medibles y tienen que ser claros y estarán especificados en los pliegos, y si el privado cumple con esos estándares de calidad recibirá el 100% del pago, y si tiene incumplimiento se le irán descontando. Se piensa que estos proyectos van a ser en el entorno de los 15 a 20 años, y claramente la idea es que al final se transfieran al sector público nuevamente. En cuanto a los ingresos de estos proyectos, se estima que estos proyectos van a tener peajes en los niveles de tarifas que hoy en día ya existen, pero el ingreso por peajes representaría en la mayoría de los casos un 20 o un 30% de los ingresos, y el resto sería todo pago del Estado. En educación también, si bien están en etapas más preliminares, se está trabajando con el INAU en la construcción y rehabilitación de muchos centros CAIF y también en centros de rehabilitación para jóvenes con adicciones. Son proyectos que está la firme determinación de llevarse a cabo, pero están en etapas, digamos, son proyectos que políticamente tienen más controversias, por lo cual van un poco más atrasados, pero claramente la idea es realizarlos. En cárceles es otro de los proyectos que está más avanzado y en los cuales se está trabajando con el Ministerio del Interior. Y la idea también es que salga junto con el proyecto 2124 para lo que sería fines de este año o principio del año que viene. Se está pensando en una cárcel para 2.000 reclusos de más o menos un costo de inversión de $120 millones a lo largo de los 25 años más o menos que se está pensando. Va a ser en Punta Rieles, el Estado va a dar en comodato un terreno en Punta Rieles para la elaboración de esta cárcel. Y claramente se está pensando en que el privado se encargará de la construcción, mantenimiento, limpieza y digamos todo lo que es alimentación de la cárcel, pero todo lo que refiere a servicios de salud, guardia policial y quedarán en manos y rehabilitación quedarán en manos del Estado. Como les contaba también, otro de los proyectos es el Centro de Convenciones en Maldonado, que también está bastante avanzado. En este proyecto se está actualmente trabajando, ya se cuenta con el diseño se le va a dar específicamente al privado que se presente, y se está trabajando ahora más específicamente en un estudio de demanda para poder estimar mejor los costos y los posibles ingresos de este centro, para de vuelta con esa información sacar los pliegos del proyecto de la forma más acertada posible. Bueno, creo que eso es un poco la cooperación.
Bueno, les agradecemos a todos, espero que les haya resultado de utilidad esta breve charla introductoria sobre el tema. Esperamos dejar a disposición colgado en nuestra página web las informaciones que hoy han visto, y dado lo avanzado de la hora, hacemos moción ya aprobada de suprimir el tema de preguntas. Si tienen algunas, nos las pueden enviar por correo electrónico y trataremos de evacuar las dudas que hayan quedado. Muchas gracias a todos por venir. Buenos días.